los modelos del desarrollo, que fueron 3 nada más, ¿verdad?, que se aplicaron en Honduras. Pero antes de empezar la clase con ustedes, quisiera preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud por ahí, por favor. Joshua, buen día, Joshua, Buenas, Luis. tienes la mano. Sí, la Sí, única duda que tenía era que, perdón, en el mapa conceptual de la primera tarea, o sea, siempre ya lo había hecho ya, pero tenía esta duda de que cuando dice nos referimos al territorio en aspectos sociales y naturales, nos referimos a los recursos, me imagino, los recursos por naturales y esas supuesto, cosas, va. Ah, ok, por sí. Sí, supuesto. porque yo lo hice Eso así, que, entonces tenía esa duda. claro, sí, que fue el esbozo que yo les di, ¿verdad? Que yo les Sí. dije, el territorio se divide en dos grandes ejes, ¿verdad?, como recursos naturales y como recursos humanos, sociales y culturales, ¿verdad? Porque el contenido prácticamente, hay 2 aspectos que no les di, porque no quise ampliarme mucho, pero hay dos explicaciones ahí epistémicas, que es el contenedor y el contenido, ¿verdad? Entonces yo les hablé prácticamente solo de la mayor parte del contenido. Bien, si está alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes, por favor, alguna otra inquietud. Bien, yo voy a instalar la unidad número 3 esta semana, posiblemente de una vez, ya dejarla instalada en la plataforma para los que los quieran ver. Espero que me dé tiempo. Voy a salir el fin de semana, el viernes me voy para mi país, para Guate. Regreso hasta la otra semana, entonces no voy a calificar de inmediato la tarea. Y una vez se los cuento, pero nomás venga, yo me instalo y resuelvo eso. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, por favor, el primer día de clases, cuando regresemos de este largo periodo de vacaciones que vamos a tener, por favor no me vayan a faltar, porque vamos a analizar la unidad número 3. Yo voy a hacer un taller pequeño, ¿verdad? Sin mayores exigencias, sobre metodología de investigación. A ustedes les conviene comenzar ya a tomar nota y a tomar ya, los que están por primer ingreso o los que no han visto nunca metodología de investigación, pues les cabría muy bien, ¿verdad? Eh, un tallercito chiquito, sin mayores pretensiones ni exigencias rigurosas, ¿verdad? Sino solo para explicarles en qué consiste el arte de la investigación. Como ustedes van a hacer una investigación de temas que yo les voy a dar en la unidad 3, ¿verdad? La unidad 3 ya es un poco más tranquila, son ustedes los que trabajan, ¿verdad? Los que tienen el compromiso de entregar su trabajo de investigación. Y yo ya solo medio voy supervisando y preguntándoles cómo va el asunto, nada más. Prácticamente la parte de las clases, la mayor parte ya terminamos, prácticamente estamos concluyendo. Bien, entonces vamos a analizar la unidad número, el tema último, ¿verdad? Es una síntesis realmente sobre los modelos de desarrollo capitalista, que así se llamaban, ¿va? Y cómo se aplicaron en Honduras, ¿verdad? Realmente, aquí hay que ver un poco los personajes que interactuaron en este proceso, ¿verdad? El modelo de desarrollo primario exportador, pues, o desarrollo hacia afuera, pues se inicia realmente con Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Imagínense desde cuándo va con el presidente Marco Aurelio Soto, entre 1876 y 1948, es decir, prácticamente desde la Reforma Liberal de 1870, ¿verdad? 1871, que se inició en Guatemala y que se extendió por toda América Central. Recuérdense que hasta hace unos 2 siglos atrás, la Capitanía General del Reino de toda Centroamérica estaba asentada en lo que hoy es la antigua Guatemala, lo que hoy es Guatemala, ¿no? Porque las directrices políticas emanaban de esa Capitanía General. La Capitanía dependía del Virreinato de México, ¿verdad? De ahí venían también sus otras directrices. Bien, entonces, en ese entonces todavía prevalecía pues el contacto a pesar de que ya se había dado la independencia famosa, ¿verdad? El bicentenario, como le llaman ahora, eh, pues aún se seguía dependiendo de las directrices que tomara la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Que era la más poderosa en aquel entonces. Bien, entonces la temporalidad de este modelo es desde 1876 hasta 1948. Se inició realmente con los enclaves, ¿verdad? El enclave bananero y el enclave minero,
que fueron dos recursos que se explotaron en esta latitud como producto de sus condiciones que ya hemos visto, ¿verdad? En el caso del territorio hondureño, pues tenía todas las condiciones dadas para poder desarrollar el modelo primario exportador, ¿verdad? Tenía gente, tenía tierra, tenía agua. Entonces faltaban solo algunos insumos de infraestructura, como puertos, carreteras, ferrocarriles, telégrafo, etcétera. Y eso fue lo que creó dependencia todavía mayor, ¿verdad? Pero los dos puntos vitales fueron los enclaves minero y bananero. Yo les expliqué que un enclave es una relación que se establece cuando participan dos capitales. En este caso, el capital local, ¿verdad? Y el capital extranjero. Bueno, este enclave pues fue impuesto por el reformador Justo Rufino Barrios. Imagínense desde dónde viene toda esta cuestión, ¿verdad? Se inició la reforma rural, ¿verdad? Que fueron fue el gran hito que dio el Partido Liberal, ¿va? Porque las dos grandes expresiones políticas que surgieron, no antagónicas, ¿verdad? Pero, sino que dos visiones bastante paralelas, diría yo, más que antagónicas, paralelas, puesto que ninguna de las dos realmente ha logrado elevar el nivel de vida, ni el bienestar, ni las condiciones mejores de vida en estos países, no solo acá, ¿verdad? Entonces, después de la independencia surgen estas dos expresiones políticas, que son los nacionalistas y los liberales, ¿verdad? Los nacionalistas que crecen y nacen con todo el pensamiento eclesiástico de la iglesia. He ahí por qué a los nacionalistas les llaman cachureco. Cachureco significa conservador, ¿verdad? Tradicionalista. Entonces, y los liberales, ¿verdad? Que venían bajo la influencia de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de impulsar incluso la industrialización, la revolución industrial en estos países, ¿verdad? Entonces, esas eran las dos visiones políticas. Bueno, eh, este modelo, pues se estableció en Honduras, pues se estableció el telégrafo, el ferrocarril, ¿verdad? Se dieron la comunicación más rápida, a través del telégrafo se logró una comunicación más efectiva entre los distantes no existían, ¿verdad? La Ceiba, Puerto Cortés, Omoa, Trujillo y algunas capitales o ciudades importantes del centro del país, ¿verdad? Bien, se estableció el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Se estableció también el matrimonio civil, se abolieron los diezmos en aquel entonces, se eliminó el fuero eclesiástico, entre otras reformas, y además se le dio libre albedrío a las religiones protestantes, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que se dieron durante este modelo. Aquí voy a ir detallando algunas cositas más particulares o singulares propias del país, ¿verdad? Bueno, además se inició el enclave bananero, ¿verdad? Con la Unity Freight Company, que alguien me corregía por ahí también, que no solo fue la Unity Freight Company, sino que fue también otra empresa también que se inició, que fue encargada de ferrocarriles, que no fue la UFCO, que no fue la IRCA, perdón, sino que fue la UFCO, se llamó. Se instaló una compañía que se llamó Baccaro Brothers and Company, que fueron los primeros que comenzaron a establecer las plantaciones de banano y que después se convirtió en la Unity Freight Company. Se dieron las concesiones para instalar una línea férrea o un ferrocarril que solo se dio en la parte de la costa atlántica, ¿verdad? No trascendió en todo el país, sino más que ahí se quedó en ese lugar de ahí, Trujillo, Colón, Cortés, hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuáles fueron realmente las acciones realizadas? Bueno, se extendió el sector agroexportador, ¿verdad? Pues recuérdense que en este modelo el protagonista principal es el sector agroexportador. El surgimiento de servicios financieros y bancarios, ¿verdad? Y comerciales. Surge el proyecto del ferrocarril interoceánico. Imagínense desde cuándo vienen hablando del ferrocarril interoceánico. Ha sido un discurso en boga de los políticos de ofrecerlo, ¿verdad? Que
famoso ferrocarril interoceánico, ferrocarril seco incluso. A un principio se pensó incluso instalar un ferrocarril que uniera el puerto de Cortés, creo yo, con Amapala, una cosa así fue. En este periodo surge la Policía Nacional, la Guardia Civil, incluso surge el Ejército Nacional de Honduras, ¿verdad? Los chepos, como le dicen aquí, ¿verdad? En Guatemala nosotros decimos allá les dicen chafas, ¿verdad? Aquí les dicen chepos. Bien, se da la fundación del Banco Atlántida, de las estancias de administrar pues las transacciones técnicas que se van a llevar a cabo entre los compradores, ¿verdad? Los países compradores y las instancias locales que van a exportar su producto. Se da la aprobación de una primera constitución política. Imagínense, en la independencia fue en 1821, o sea que a partir de 1821 ya éramos repúblicas, ¿verdad? Más sin embargo, hasta esa época, 1876, 80 y algo, que es la primera constitución política, según lo que declaran los historiadores. Bien, ¿qué obstáculos y qué razones tuvimos? Bueno, el proyecto de ferrocarril interoceánico dejó al país con una deuda cuantiosa, es decir, ¿cómo así? O sea, se habló de construir el ferrocarril, se prestaron 6 millones de libras esterlinas. En aquellos años eso era un pistal, ustedes, increíble, un dinero increíble, ¿verdad? Grandísimo, una deuda enorme, 6 millones de libras esterlinas, es decir, se le prestó a Inglaterra y el ferrocarril nunca se hizo, o sea que el dinero se esfumó como por obra y magia, ¿verdad? Se perdió, es decir, corrupción, en pocas palabras. El enclave de dinero pues, creado empresarios, más que todo extranjeros, no fueron los locales, ¿verdad? Que fueron los que invadieron y dominaron el país y allí incidieron en el Estado, ¿verdad? Para favorecerse aún más todavía. Esto porque ni modo, ellos velaban por sus propios intereses, ¿verdad? Y no los del pueblo. El Estado pues no tomó autonomía suficiente, ¿verdad? Y permitió el monopolio de la agroexportación. Se empoderó de toda la Union Company, perdón. Entre las cosas interesantes que se dieron es que hubo una huelga organizada de los trabajadores en oposición a las compañías bananeras y que reclamaban mejores condiciones laborales, ¿verdad? La famosa huelga del 54, por ejemplo, ¿verdad? Los conflictos por el poder entre las dos secciones políticas, los nacionalistas y los liberales, ¿verdad? Porque se andaban peleando tener cuota de poder y tener siempre ser uno o ser el otro. Los gendarmes o los directores o líderes del país, ¿verdad? Esto los agotó bastante, ¿verdad? Y agotó las expectativas de que llegara sobre todo el desarrollo. Es decir, hubo grandes conflictos entre liberales y conservadores, siempre, ¿verdad? Incluso mi compañera me contaba que su querido padre había sido liberal en Santa Bárbara y que dice que allá hasta se mataban, ¿verdad? Se mataban estúpidamente los liberales con los conservadores, ¿verdad? Por fanatismo de poder, pero era porque las élites así lo daban las órdenes, ¿verdad? Ellos se quedaban en casa disfrutando sus mieles y mandaban a los correligionarios o a sus gentes a que fueran a hacer averías, ¿verdad? Bien. Entonces, un poco respecto al modelo de importador. No sé si tengan alguna duda. Bien, sigamos con el siguiente y tal vez al final hacemos algún pequeño debate. Modelo de industrialización, ¿verdad? Por sustitución de importaciones llamado MISI también. Aquí sí hubieron varios presidentes, en el anterior no. Aquí el anterior fue un poco más conservador, hasta por su mismo naturaleza, ¿verdad? Aquí este modelo se inicia con el presidente Juan Manuel Gálvez. Y la temporalidad que tiene este modelo fue de 1948, que fue cuando terminó, digámosle, de asentarse el modelo, el primero, hasta 1982. O sea, bastante tiempo, ¿no? Bien, con Manuel Gálvez se inició con reformas y poca intervención del Estado en la economía, ¿verdad? Recuérdense que el Estado estaba bastante
eh, no tenía los suficientes insumos, no tenía suficiente capital, ya habían pasado por una etapa de corrupción en el modelo anterior y con los gobiernos anteriores, entonces no había mucho. El modelo se inició en 1948 y se concluyó en 1982. Bien, como les digo, concluyó con el agotamiento reformista militar de Osvaldo López Arellano en 1972. El régimen de Gálvez pues se vio una necesidad de mejorar la situación hacendaria más que todo y poner en orden las finanzas, ni siquiera se dedicaron a la industrialización, ¿verdad? Y emitir algunas leyes de esa época. Por ejemplo, emiten la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Crean el Banco Central Hondureño, el Banco Central de Honduras, ¿verdad? Eso fue en 1950. Y crean el Banco Nacional de Fomento Banafón. A propósito de ayudar a la producción y explotación del país con el apoyo de los Estados Unidos, un poquito para variar, a través del Servicio Técnico Interoceánico STICA. Mejoramiento genético de la ganadería, ahí sí trabajaron en biotecnología. La década del 70, pues el Estado de Honduras se convirtió en el impulsor de la fundación de grandes ingenios azucareros, ¿verdad? El ingenio de azucarero de Escantarranas, por ejemplo, no sé si lo conocen, en el Valle de Siria, está aquí cerca, después de Valle de Ángeles. Si algún día van por ahí, pues sería bueno que lo conocieran, ¿verdad? Tienen hasta un zoológico ahí en el ingenio. Interesante. Se creó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que yo les había comentado, ¿verdad? Porque para poder impulsar un proyecto o un modelo de industrialización, pues se necesita una matriz energética, o sea, la fuente que va a impulsar toda la motricidad que va a mover pues, todas las máquinas, ¿no? En el régimen de Villeda Morales, que es otro régimen, pues se imitaron un tratado de libre comercio, integración económica, fortalecer el desarrollo industrial del país. Aquí ya se comenzaron a dar algunos atisbos ya de industrialización con Villeda Morales, ¿verdad? Pero luego, bajo el régimen de López Arellano, quien llevó al poder en un golpe de Estado, imagínense, este modelo, yo creo que el principal problema que tuvo fue que se dieron demasiados cambios de gobierno y muchos fueron gobiernos de facto, es decir, impuestos por golpes de Estado. Porque, como les comentaba cuando se impulsó este modelo, fue un modelo en alguna medida peligroso para las élites conservadoras, ¿verdad? Porque se establecieron pactos sociales, se establecieron políticas que beneficiaban la salud, la educación, los servicios sociales y todo eso, y entonces eso como que no mucho les gustó a las élites porque no les interesaban tener ningún proyecto social, sino lo que les interesaba era tener negocio nada más, ¿verdad? Entonces, eso agotó mucho ¿cómo se llama? El modelo como tal, y hubo demasiada corrupción, golpes de Estado, etcétera. En esta época se creó también el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es el INFOP, que ha sido una instancia formadora de generaciones en el área técnica, desde la albañilería, la repostería, la electricidad, la mecánica, el diseño y otras cosas que son de esta institución, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué acciones se realizaron? Bueno, se creó el Banco Central de Honduras, ¿verdad? El Banco Nacional. Sí. Con... No, perdón, aquí no, eso ya lo habíamos dicho. Sí, sí. Sí, se creó el Banco Central de Honduras, ¿verdad? Que era la instancia también que iba a... En el anterior fue el Banco Atlántida, aquí fue el Banco Nacional de Honduras, el Banco Nito también. Es las plantas procesadoras de leche y productos lácteos, ¿verdad? Catacamas, por ejemplo, en Molancho, famosa, ¿verdad? Y es más, la producción de quesos en Honduras, pues logró extenderse y crecer mucho incluso. Y eso pues ha sido en alguna medida ha sido de los pocos éxitos que se ha tenido, más sin embargo, la producción de queso todavía sigue siendo a nivel local, no tiene mucha exportación todavía, ¿verdad? Salvo que ustedes tengan alguna información al respecto, pero hasta donde yo tengo informado es muy poco. Sin embargo, es un muy buen producto.
creó una planta desmontadora de algodón, el ingenio de azucarera Escarranas, cabal, lo que estoy comentando, ¿verdad? Y la fundación de la Dirección de Fomento Cooperativo FIDE. Durante esta época surge y se alza pues como una esperanza el cooperativismo, es decir, esa instancia organizativa, ese gremio que iba a aglutinar los esfuerzos comunes de los trabajadores, de los empresarios medios o de los grandes empresarios a través de cooperativas, ¿verdad? Es decir, instancias en las cuales se iba a aglutinar todos los esfuerzos, el trabajo, la administración, el capital y todo para crecer juntos, ¿no? Ese es el cooperativismo. Durante el régimen de Julio Lozano pues, se creó la energía eléctrica, el Instituto, la Empresa Eléctrica Nacional de Honduras, ¿verdad? El Instituto Nacional de la Vivienda INVA y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Que aquí quiero hacer una acotación porque realmente estos fueron también parte de las conquistas sociales, ¿verdad? Económicos, socioeconómicas que se dieron durante la Revolución de Octubre en Guatemala y que se extendió e irradió, por ejemplo, a toda Centroamérica, de tal forma que se creó el Instituto de Seguridad Social en cada uno de los países, ¿verdad? El primero fue Guatemala, que es el IX, de ahí fue el de El Salvador, IS, pues fue el de acá de Honduras, ¿verdad? Y el IS, y así, igual Nicaragua, igual Costa Rica. ¿verdad? Se dio el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANA. Surge aquí también el SANA. Se emitió la Ley de Reforma Agraria, que este fue el gran problema que hubo realmente y que creó divisionismo y golpes de Estado, ¿verdad? Porque a los señores terratenientes, a los hacendarios, a los grandes dueños de tierra, no les gustó que se hablara de reforma agraria en el país porque estaban en contra de sus intereses, ¿verdad? Tenían miedo que les arrebataran la tierra. Pero como dice un dicho popular, tierra ociosa hay que ponerla a trabajar, ¿verdad? Y hay que dársela al campesino. Durante el régimen de Osvaldo López Arellano, pues se emitió el decreto número 8 que dio ordenamiento forzoso de las tierras a los terratenientes. Imagínense eso, ¿verdad? Se les dio a los terratenientes tierras, no a los campesinos. El Instituto Nacional de Formación Profesional INPO, surge también ahí, ¿verdad? El Crédito Prendario Popular, la Duplicadora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, miren desde cuándo viene, ¿verdad? Y la creación de la Corporación Nacional de Inversiones CONADE. Durante el régimen de Juan Alberto Melgar Castro, que fue uno de los últimos casi, se dio la Corporación de Honduras del Banco Copbana y la empresa de telecomunicaciones Hondutel. Fue uno de los grandes, fue quizás el único que tuvo el señor en ese sentido. ¿Cuáles realmente fueron los que sostuvieron? Una es que no lograron estabilizar políticas de industrialización en el país. El país cayó en una inestabilidad política por tantos gobiernos de facto, tantos golpes de Estado, tantas visiones fragmentadas en el pensamiento político del país. La lucha entre liberales y conservadores se agudizó durante este modelo, de tal forma que eso no permitió, pues, y eso fue una de las causas por la cual cuando Honduras se insertó en el mercado común centroamericano, que fue la experiencia que yo les conté, Honduras no tuvo capacidad de respuesta. Muchos países no lo tuvieron y que el proyecto del mercado común centroamericano tampoco logró consolidar la posibilidad de crear una región fuerte, ¿verdad? Una región que diera respuesta a las necesidades que habían del mercado y del comercio internacional en aquel entonces. Fíjense, Lozano Díaz fue derribado un 21 de octubre por un arresto militar. Vida Morales derribado el 3 de octubre del 63 por un nuevo golpe militar, ¿sí, verdad? Juan Ramón Ernesto Cruz también derribado por López Arellano. Y así la pasaron durante este modelo, dándose golpes por las inconformidades en cuanto a las políticas, en cuanto a las puestas, ¿verdad? Que todo era de origen de beneficio social, imagínense, ¿verdad? Como toda su instancia, ejército, la oligarquía, la CEL, venir
en el modo de vida, en las posibilidades de los pueblos. Incluso durante el gobierno de Osvaldo López Arellano se caracterizó por la represión, el autoritarismo, la corrupción, ¿verdad? La alianza contribuyó a una crisis económica con una inflación tremenda, ¿verdad? Bajó salarios incluso, y hubo un alza. Imagínense qué contradicción. Bajó los salarios y subió los impuestos, ¿verdad? Al comercio exterior. Interesante. Estos fueron los grandes obstáculos que tuvieron realmente para poder impulsar este modelo. Porque no tuvo todo el éxito, fue muy poca la industria que creció, donde tuvo más auge San Pedro Sula, ¿verdad? Quizás porque San Pedro Sula ha tenido más autonomía con respecto al centro político decisorio que Saquita-Gusipa, ¿verdad? Las FAS pues tuvieron que tomar el gobierno, fundamentándose en la esencia de homogeneidad, que hizo incapaz a los partidos nacionales una forma de dominación democrática, burguesa, legítima. El ejército jugó ahí un papel siempre de gendarme y siempre de supuesto protector de la democracia, pero siempre se prestó a dar golpes de Estado a los que cuando no estaba de acuerdo con alguien que proponía algo diferente. Bien, entonces ahora vamos a ver el modelo de desarrollo neoliberal. Este se inicia en 1982 hasta la fase vigente. Inicia con Roberto Suazo. Fíjense con qué presidente se inicia, ¿verdad? Este modelo, pues ya sabemos que está dividido en dos fases: el estabilización, que fue con Roberto Suazo Córdoba, y el de ajuste estructural, que fue Rafael Leonardo Callejas, el presidente encargado de este proceso. El primero, pues Córdoba redujo el empleo estatal, hubo una reducción, se redujo el Estado, ¿verdad? Porque recuérdense que ese es el propósito del modelo neoliberal, reducir el Estado. Pues entonces él le quitó el empleo a un montón de trabajadores del Estado, del erario público, ¿verdad? Redujo el empleo estatal, ajustes en los costos de los servicios y amplió las tasas de impositivas, o sea, impuestos, creó más impuestos para confrontar el déficit fiscal en torno a lo que habían pensado ya los liberales, ¿verdad? De mejorar las tasas positivas para pagar deudas. Suazo Córdoba se negó a la devaluación de la moneda a un principio, pero esta situación trajo otra desaveniencia en el país, porque él no dejó que devaluaran la moneda, el empira, ¿verdad? Y entonces le pusieron como concesión, ¿verdad? Que está bien, no iba a devaluar la moneda, pero que tenía que ceder una parte del territorio para hacer una base militar. Y así fue como surge la base militar gringa que tenemos allá en Comayagua, ¿no? Bien, entonces esto concluyó directamente, terminó Suazo Córdoba y empieza el gobierno de Canadá, quien aprobó la ley de modernización, donde se ampliaron los ajustes estructurales, ¿verdad? Se procedió a reafirmar la privatización de los bienes del Estado. De ahí viene cuando se privatizó la telefonía, la electricidad, incluso, ¿verdad? Porque hasta ahora que estamos otra vez de nuevo en la posibilidad de recuperar la empresa eléctrica. Bien, se dio la privatización a granel, fuerte, se privatizó la salud, la educación, el IP y el INA también, ¿verdad? Todas estas instancias se privatizaron porque eran donde estaban contenidos todos los registros de propiedad de los hondureños y hondureñas, ¿verdad? Y por eso es que ahora hay grandes problemas porque han aparecido dueños que no son dueños que aparecieron después de que surgieron estos proyectos de privatizar la propiedad, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? El INA. Y entonces hay grandes litigios ahorita y situaciones bien adversas, bien difíciles, ¿no? Bien. Acciones realizadas, bueno, la aprobación del régimen de importación temporal, ¿verdad? Que exime de pago los aranceles de impuestos. Es decir, pues, se podía importar, ¿verdad? Se podía importar todo artículo que se quitara fuera del país y sin que pagara impuestos, ¿verdad? O sea, que era un gran paraíso fiscal para las transnacionales y para el capital extranjero.
Se creó la ley constitucional de las zonas industriales de procesamiento para exportaciones, la ley de ordenamiento de la economía, ¿verdad? Porque ni modo, ellos querían ordenar la economía y pasarla todo al mercado. Se establecieron las bases de liberación de precios, reducido sustancialmente la lista de artículos sometidos a control de precios. Es decir, ellos fueron los primeros que manipularon la canasta básica y manipularon los precios de los artículos. Entonces entraron en procesos de especulación y en procesos en los cuales ellos abusaron pues con los precios, ¿verdad? Y encarecieron la vida, definitivamente. Con este ejemplo, pues se abrió el camino a la privatización de empresas y servicios estatales, leas educación y salud, ¿verdad? Y la privatización de la ley del mercado agrícola IMA. Se dio la creación del Fondo Hondureño de Inversión Social, el programa de asignación familiar PRAF también, y se habló por primera vez de un desarrollo democrático, pero nunca se ha hablado de desarrollo económico. Eso se quedó en las manos de las élites y de los monopolios extranjeros. Se privatizaron nuevamente el Instituto de la Vivienda y el Instituto y el INA, ¿verdad? Este modelo neoliberal, pues en vez de incrementar el desarrollo económico en el país, vino más que todo a incrementar la pobreza, ¿verdad? Es decir, durante este modelo es donde se han dado grandes vejámenes, grandes situaciones de violaciones a los derechos humanos y grandes desigualdades. La brecha de la pobreza creció demasiado porque creció la desigualdad, a tal grado que incluso nunca se había dado en las caravanas, esa éxodos que se dieron de la diáspora hondureña que huyó del país, aglutinada en la carretera, en esas caravanas que llevaban de todo, niños, enfermos, ancianos, mujeres, hombres, dispuestos a irse del país ante la situación de precariedad y la ausencia de atención por parte del Estado, ¿verdad? Imagínense todo lo que nos ha provocado realmente la situación de este modelo. Mucha pobreza, mucho desempleo, condiciones bien ingratas como los contratos por hora, por ejemplo, ¿verdad? El régimen de contratación laboral que eliminó prácticamente todas las prestaciones laborales a las cuales tiene derecho cualquier individuo o persona universalmente, ¿verdad? Pero fue vedado. Se deterioró obviamente la atención en los servicios de salud y educación. Es por eso que encontramos escuelas abandonadas, sin techos, sin pizarrones, sin pupitres, sin mesas, ni siquiera o sillas para sentarse. Y a veces incluso escuelas con techos de tierra todavía, ¿verdad? Con pisos de tierra y techos de lámina vieja o tejas. Entonces imagínense bajo qué condiciones pueden estudiar estos niños, cómo se pueden sentir motivados o qué van a aprender en escuelas donde un maestro le da atención solo una vez a la semana porque es vulnerado y no hay más maestros, ¿verdad? O sea, no hay inversión en salud y educación. Y esto es producto de este modelo que se impuso. Por eso es que a este gobierno, al gobierno de Xiomara, le está costando enormemente bajo su visión, bajo el sombrero de un socialismo democrático, ¿verdad? Le está costando realmente insertar al país y a las posibilidades de que comience a generar una transformación humana, social, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque hay mucho atraso, hay demasiado atraso en el país, hay demasiada todavía evidencia de un pasado donde la gente fue abandonada, pues. Entonces no hay capacidad de respuesta. Todos quieren que les resuelvan ya sus problemas, pero muchos no están dispuestos a colaborar ni a participar en nada de esa solución, ¿verdad? Y a veces pues una instancia no es suficiente para resolverlo todo, se necesita el concierto de todos y el apoyo de todos y todas, ¿verdad? Es la razón por la cual encontramos en Honduras, en este modelo, deteriorados, por ejemplo, el servicio de la salud y la educación, ¿verdad? Están por los suelos realmente. No solo tanto porque están privadas, sino porque bajaron su calidad, ¿verdad? Y eso obviamente genera más problema, más conflicto, porque por un lado, mayor dependencia, ¿verdad? Si tenemos estudiantes o profesionales que no están bien formados, que no están bien preparados, no vamos a tener capacidad de respuesta a los problemas más profundos o más necesarios a resolver, ¿verdad? Bueno, la moneda al final, aunque no la quiso devaluar, Calleja sí, ¿verdad? Y otros presidentes que han caído también en la rueda de esto,
pues sí han devaluado la moneda, tal grado que hoy un, un dólar vale 24.6 o 17 o casi 25, ¿verdad? Lo cual pues vino a encarecer enormemente la vida, definitivamente, porque perdimos el valor adquisitivo que teníamos con la moneda. Se debilitó el régimen jurídico, y ustedes lo saben, ¿verdad? Dejando al margen el código de trabajo, que eso fue lo que pasó. Con el nuevo régimen de contratación que no cuenta con derechos laborales como el pasivo laboral ni derecho de organización de los trabajadores. Se anularon todas las formas de organización de los trabajadores. Bien, entonces con esto concluyendo fue los problemas, los obstáculos, las situaciones que se dieron con los modelos del desarrollo, ¿verdad? Que fueron alternativas, fueron en el desarrollo del país, ¿verdad? Y las posibilidades para que la gente alcanzara un mejor bienestar. Bien, ahí la dejo, entonces, el micrófono es de ustedes, si quieren hacer un análisis, si quieren aportar otros datos que yo no tenga o que yo no haya tenido ahorita, por favor. Y así también me ayudan a descansar un poco la voz, por favor, quiero escucharlos. ¿Qué piensan? Ahora ya saben por qué es que estamos como estamos, ¿verdad? Sadie. Sí, buenos días. Le tengo una pregunta acerca del modelo neoliberal. Si se habla de Sí. estabilización en ajustes electorales, ¿por qué se da bastante la privatización? Porque una de las premisas fundamentales del modelo neoliberal es restarle la importancia al Estado como ente regulador de la economía y darle todo el crédito al mercado. Entonces, cuando el mercado toma el protagonismo económico o la economía en sí, entonces dentro del rol que juega el mercado está el accionar de privatizar todos aquellos bienes públicos, ¿verdad? Que generan o que producen ganancia, como por ejemplo la telefonía. Por eso fue que surgen en Honduras aparecen los grandes monopolios transnacionales como Tigo, Claro, e incluso en Guatemala tenemos hasta Movistar, que es un monstruo, ¿verdad? Y ahogaron las instancias locales, como en el caso de Guatemala fue Guatel, y aquí Hondutel, ¿verdad? Pero en Guatemala, Guatel no desapareció del todo, sino ahora solo es una oficina administrativa y más o menos prestan un servicio de telefonía todavía estacionaria, nada más, lo mismo que hace aquí un Tutel, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un teléfono estacionario que es de un Tutel. Pero imagínense, por ejemplo, las carreteras, ¿verdad? ¿Qué pasó con las carreteras? El país no tenía suficiente dinero ni infraestructura para construir carreteras, entonces a través del modelo neoliberal se hicieron grandes concesiones a grandes empresas transnacionales para que vinieran a hacer las carreteras aquí en Centroamérica y a cambio ellos se quedaban gobernando las carreteras durante 50, 40 o 60 años o 100 años si era posible, ¿verdad? Porque esos eran acuerdos bilaterales con gobierno. Y entonces las carreteras se privatizaron. Es por eso que nosotros pagamos peaje, ¿verdad? Cuando usamos la CA5, ¿verdad? Es cierto, o sea, el dinero que se recauda en ese peaje puede seguir sirviendo para darle mantenimiento, porque esa carretera es muy buena, ustedes. La verdad es que está bien señalizada, no tiene baches, no tiene hoyos, está bien, la verdad es que es bien, muy buena carretera, pero está privatizada, porque el dinero que reciben, esa es una de las luchas que ha tenido que liderar este gobierno para ver si es posible que ese dinero lo recupere el Estado. O sea, la tarea realmente de este gobierno es muy grande, porque tiene que recuperar todas aquellas instancias que le fueron privatizadas o arrebatadas al Estado hondureño, ¿verdad? Por el hecho de generar demasiada ganancia. Y ni modo, las élites lo que andan viendo es qué, qué negocio produce más, ¿verdad? Esa es la razón, Sadie. No sé si satisface la respuesta. Sí, entonces quedaría como que el modelo neoliberal solo se ajusta a la estabilización de las élites, más no de la otra parte de la sociedad. Así es, Sadie. Así es, exactamente. Responde únicamente a los intereses de los ricos.
de los más poderosos, nada más. Tanto Sí, gracias. locales como transnacionales. Bien, no sé si hay más preguntas, jóvenes. ¿Dudas, comentarios? ¿David? Yo quería preguntar sobre qué críticas se han hecho referente a este modelo, o sea, el neoliberalismo. O sea, yo sé más o menos que el aumento de la desigualdad, ¿no? También se Sí, podría hablar sobre la reducción de los derechos laborales y sociales, en exacto. donde los derechos laborales y sociales, incluyendo la protección laboral y la seguridad, se han visto muy reducidos, por así decirlo. También hablando sobre, no sé, la falta de regulación y crisis financieras. Claro. Sí, porque fíjate que lo que pasa es que, por ejemplo, el fenómeno de las maquilas, ¿verdad? Un fenómeno interesante ustedes, que es producto prácticamente de todo este proyecto neoliberal también. ¿Verdad? Con el proyecto neoliberal, por ejemplo, las maquilas se fortalecieron. Y es que el problema es que la concentración de capitales creció, pero de una manera agresiva y progresiva en las élites, en pocas manos, ¿verdad? Un ejemplo es la pandemia. Miren qué pasó con la pandemia. Los grandes transnacionales como Amazon, Silicon Valley, las Bayer, Pfizer y todas estas grandes farmacéuticas transnacionales incrementaron sus ganancias, duplicaron sus ganancias con la pandemia. ¿Por qué? Porque esto ya estaba programado, pues. Eh, la globalización, por eso es que juega un papel importante como el espacio introductorio del neoliberalismo en el mundo, ¿verdad? Y entonces la mayor concentración de capitales se da nuevamente en pequeños grupos, en familias, en oligopolios, en monopolios, ¿verdad? Tanto a nivel local como a nivel externo, ¿verdad? Y sí, obviamente se ensanchó la pobreza, se ensanchó la desigualdad, ¿verdad? La gente ahora, imagínense, antes no existía, hace unos 30, 40 años, no se hablaba de extrema pobreza, se hablaba de pobres, pero no de ese grupo nuevo de extrema pobreza. Con este modelo que se aplicó a nivel mundial, global, ¿verdad? La extrema pobreza ronda por todo el mundo, por todo el mundo ahí. Ustedes van a Estados Unidos y es increíble usted la cantidad de gente que duerme bajo los puentes. Yo me asombré cuando yo viví 3 meses en Nueva York, ¿verdad? Y yo me asombré cuando vi en el subterráneo. En Nueva York es una ciudad de dos mundos. La que vive en los grandes edificios y la gente que vive abajo en el underground, subterráneo, ¿verdad? Y es increíble usted la cantidad de gente que se queda a dormir en los pasillos abajo, en los metros, en los grandes alcantarillados, en los puentes. Y es gente que no tiene casa, que no tiene carro, que no tiene nada. El sistema prácticamente los abortó. Eh, Mucha gente indigente en estado de pauperización absoluta. Y no crean ustedes que son negros, hay de todo, hay blancos, chinos, negros, de latinos, hay de todo. O sea, es increíble la injusticia que generó el sistema capitalista a través del modelo neoliberal, ¿verdad? Bien, no sé si hay más comentarios, jóvenes. Joshua. A ver, yo tengo, bueno, es una pregunta en dos partes, o sea, ¿cómo sería el modelo económico tanto si el Estado tuviera el control total del mercado como si no tuviera nada de control del mercado? ¿Cómo sería básicamente? Mira, si el Estado logra manejar la economía, entonces desaparecería la especulación, ¿verdad? Desaparecería, por ejemplo, habría más posibilidades de entonces negociar el sector social, en los movimientos sociales, la sociedad civil, negociar con el Estado para que entonces bajar el costo de la canasta básica y que nuestro dinero adquiera mayor capacidad, que eso es lo que queremos, lo que hay que recuperar, que nuestro dinero vuelva a tener el mismo valor que tenía hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, ¿verdad? Para que podamos tener entonces mejor capacidad de compra y al tener mejor capacidad de compra o de consumo, vamos a mejorar también nuestro estándar de consumo y
vamos a mejorar nuestras condiciones de vida porque ya vamos a poder pagar que ir a donde un dentista que nos revise los dientes, que ir donde el médico cada año, ¿verdad? Hay familias que eso ya lo dejaron de hacer porque ya no tienen presupuesto para eso, solo para sobrevivir. Entonces, esa sería una ventaja si el Estado es el que regula la economía, porque entonces no habría especulación, no habría aumento agresivo de precios, inconsultos incluso, ¿verdad? Ahora, la contraparte es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Que no es el Estado el que regula la economía, sino es la iniciativa privada. Entonces ellos hacen boicot a la economía, subiéndole precios, especulando, agotando los recursos para que haya más presión social, que fíjese que no hay tal cosa que necesitamos, que el gobierno tiene la culpa. Y no es el gobierno, es la instancia privada la que está jugando, ¿verdad? Con esto. Entonces, eso sería un poco la jugada, Joshua. Sí, ya queda listo, Lick. Gracias. Tenía esa duda, la verdad. Sí, así es. No sé si hay más preguntas, si hay más comentarios. Si no, pues entonces, jóvenes, por favor, mañana solo es un repaso el que voy a hacer de la unidad número 2, si están de acuerdo. Y si no, pues yo les doy el día mañana, no hay problema. El miércoles no hay clases, por favor. El jueves es el examen, tampoco hay clases, ese día solo abren ustedes igual que en el primer examen. Y nos vemos hasta después de Semanas Santas. Si desean que hagamos un repaso mañana de toda la unidad, la hacemos. Con la condición de que las preguntas, las inquietudes, los comentarios los traen ustedes, no yo. Yo solo les voy a responder. Si están de acuerdo, hacemos mañana clase entonces. Que sería para hacer un repaso de todas las 2, nada más. Por temas, ¿verdad? Los temas que vimos. Stephanie dice que está bien. Yo diría que está bien el repaso, Lick, la verdad. Ah, Sí, por cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, está bien el repaso. perfecto. Bueno, entonces mañana los convoco para mañana, hoy en la noche, ¿verdad? Para la clase de mañana. Y ahí terminó todo lo de las clases de la segunda unidad. Bien, jóvenes, nos vemos. Feliz tarde. Entonces yo los convoco hoy por la noche. Pásenla bien. Gracias, Lick. Feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde para todas y todos.